Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones que Transforman. Hoy nos vamos a adentrar en un tema poderoso, la programación neurolingüística. Y para eso tengo una invitada muy especial, Yolinoe Span, amiga farmacéutico, coach y especialista en PNL. Bienvenida, mi querida Yoli, a Muchas gracias. nuestro espacio aquí de Tempo. Gracias, Rosana, por tu invitación. Un placer, estoy segura que haremos de esta conversación un tema muy entretenido, dinámico y aleccionador para las personas que nos observan, que nos escuchan en este podcast. Claro que sí. En palabras sencillas, Yoli, ¿qué podríamos nosotros ofrecerles a esta audiencia algún conocimiento sobre la definición de qué es eso llamado PNL? Sí. Fíjate, la PNL es un método que combina el lenguaje, el comportamiento y el pensamiento. Surge desde 1970 con John Grinder y Richard Bandler, estudiando y analizando todos estos grandes psicoterapeutas de la época, como eran Milton Erickson en hipnosis, Fritz Perls en terapia gestal y Virginia Satir en lo que es psicoterapia familiar. Me gustaría de allí rescatar un punto elemental, yo diría fundamental en esto de la PNL. Como bien lo dice Yoli, las personas que comenzaron con los postulados y a proporcionar información, a levantar información respecto a la programación neurolingüística, vienen justamente de la ciencia. Eran matemáticos, psicólogos, personas de la ciencia, ¿cierto? Es decir que la PNL la entendemos como una herramienta poderosa que tiene ciertas bases científicas. Es así. Y ahorita con todo este auge de la neurociencia, se fundamenta y se consolida más cada una de sus técnicas. ¿Qué te parece, Yoli, si pasamos entonces a la practicidad de comprender esas siglas de PNL? P de programar. ¿Qué significa eso de programar? Aquí hacemos una analogía que el cerebro es igual a una computadora. Excelente. Es prácticamente eso. A lo largo de la vida vamos adquiriendo conductas, comportamientos desde lo que observamos cuando somos niños, desde nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maestros, profesores, vecinos, etc. Y eso va generando lo que llaman programas mentales, que vendrían siendo esas conductas o esos comportamientos que nos permiten actuar en el medio en que nos encontramos. Excelente. A ver, hablando de esos programas, ¿cuáles son los programas con los cuales Yolinoe se encuentra con frecuencia cuando viene un cliente y le solicita un servicio de PNL? Sí, fíjate, la mayoría de las veces el cliente viene con una situación conflicto, algo que no lo deja avanzar. Y justamente es allí donde las técnicas de PNL te permiten conectar con esos recursos internos que todos tenemos y logra el cliente obtener la respuesta que le va a indicar el camino a seguir. Sí, por ejemplo, desde lo que yo he observado, algunas limitaciones que han existido desde que el mundo es mundo es, por ejemplo, el no puedo, no me siento capaz, no tengo el dinero o el recurso no necesariamente financiero, sino el recurso intelectual, no tengo el conocimiento, o no tengo la edad, o ya hay demasiada o tengo demasiada edad, o tantos que hay. ¿Qué podría ser una persona que vive con esas creencias que lo están limitando y que las mismas no permiten que conecten con ese propósito, con ese foco, con esas metas? Sí, aquí estamos entrando ya en profundidad. El tema de las creencias limitantes, mencionaste varias, algo tan simple como un no sé. Detrás de un no sé hay una creencia limitante. Esas creencias limitantes son programas arraigados que tenemos desde que empezamos a andar y empezamos a recoger. Es como si tuviéramos una maleta y empezamos a recoger creencias de nuestra abuela, de nuestros padres, de la cultura en general. Muchas veces esas creencias son útiles en un momento dado, pero hay situaciones en que la creencia te impide avanzar. En programación neurolingüística tomamos esa creencia, primero la identificamos a través de la palabra, como bien dijiste. El no sé, el no puedo, el no me merezco, no lo merezco. Muchas veces la persona está conectada con esa creencia.
y esa creencia te impide llegar a ese meta, ese objetivo que quieres lograr. Tomamos esa creencia limitante escuchando al cliente, porque a través de la lingüística estamos hablando de la estructura profunda del pensamiento, de lo que tenemos almacenado en esa maleta que viene recogiendo una cantidad de programas a lo largo de su vida. Entonces, tomamos esa creencia limitante y la vamos descomponiendo. ¿Cómo la vamos descomponiendo? Con preguntas poderosas. Algo tan simple como, ¿desde cuándo tú crees esto? ¿Conoces a alguien que le haya sucedido distinto? Ahí inmediatamente empiezas a confrontar esa creencia que tienes arraigada con eso. Mira, pero si la otra persona tenía la misma edad que yo y pudo hacerlo, o la otra persona tenía menos recursos que yo y lo logró. Entonces esa creencia limitante empieza como a tambalearse, ya no es tan firme, ya no es tan sólida, empieza a tambalearse y poco a poco lo vamos llevando. ¿Qué crees tú que hizo esa persona para lograr eso que quería? Que es lo mismo que tú quieres. Empiezas a hacer un comparativo y esa creencia se empieza a disolver. Es así. ¿Qué puedes hacer tú desde tus recursos para lograr eso? Y la persona empieza a conectar con ese espacio creativo. Y ese espacio creativo empieza a abrir un abanico de posibilidades. Y ahora, ¿qué tal si nos pasamos a neuro y conectamos allí con el cerebro, con ese cerebro triuno que identifica al menos ese cerebro de la neocórtex, el reptil y el cerebro límbico? Y más allá de dar una clase sobre el cerebro triuno, que no es precisamente el tema de hoy, ¿qué pasa si nos estacionamos al menos en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo? Y cómo esos dos hacen un equipo poderoso, un equipo muy singular a efectos de poder lograr metas y a efectos de poder crear un programa acorde a lo que dictamina nuestro cerebro, a ese predominio que tenemos en alguno de esos dos hemisferios. ¿Qué opinas tú al respecto de eso, Yoli? Sí, eso es interesantísimo. Súper interesante. Sí, y ahorita con todo el auge de la neurociencia, cada día se avanza más al respecto. Cuando me hablabas del cerebro triuno, se me vienen tres palabras: siento, pienso, actúo. Excelente. Para definir al cerebro triuno. Cuando me hablas del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, me conecto con dos palabras muy fáciles, muy sencillas. El cerebro izquierdo me conecta con el cálculo, con el análisis, la planificación. Y el cerebro derecho me conecta con la creatividad, con la lúdica, con lo holístico. Y es que justamente en el predominio de esos dos hemisferios, el derecho e izquierdo, tal como lo vienes comentando, muchas cosas nos suceden. Por ejemplo, tú y yo, que somos personas que trabajamos en el área de la salud, que venimos de la ciencia, bueno, allí nuestro cerebro izquierdo está con una predominancia muy particular hacia el cálculo, hacia la estrategia, hacia el análisis, hacia la proyección. La planificación. La planificación, mientras que nuestro cerebro creativo nos permite, bueno, ser coach, ser PNL o practicarla, nos permite pues crear, nos permite identificar la magia de los detalles y entre ambos conectar con el bienestar. Pues, Yoli, desde la programación neurolingüística, ¿cómo interviene el pensamiento? ¿Cómo podemos hacer con eso que está allí en nuestro pensamiento de tal manera que la persona pueda deslastrarse de aquello que lo limita o de aquellos miedos que lo paralizan? Mira, el pensamiento es un diálogo interno, para empezar. Cuando hablamos de que, no, pero yo no dije nada, eso es imposible cuando estamos hablando de comunicación y de programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque el pensamiento, aunque no lo hayas dicho, es un diálogo interno. Entonces, desde ese diálogo interno puede ser empoderante, que me genera posibilidades, o puede ser limitante. Cuando hablamos en programación neurolingüística de limitantes, tenemos que hablar también de estos programas, estas creencias, estos pero, estos no puedo, estos no sé, estos tengo. Cuando los verbalizamos son las primeras palabras que surgen.
Entonces, detrás de eso hay una creencia que me está limitando a alcanzar ese objetivo, esa meta. El pensamiento incluye estas palabras, estos pensamientos que me limitan. ¿Puedo hacer esto? ¿No lo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Qué me impide hacerlo? Ese tipo de pensamientos me permiten generar opciones, abrir el abanico, conectar con ese hemisferio derecho que es totalmente creativo y está lleno de posibilidades. Es así. Y entiendo que en PNL y en otras herramientas disponibles en el área conductual, apelamos a la visualización, hablando de esto de lo neuro, del sistema nervioso central, de aquello que somos capaces de imaginar y de incluso diseñarlos, al menos aquí en nuestro pensamiento. ¿Utilizas tú, Yoli, la visualización con frecuencia? Claro, en programación neurolingüística la visualización es un recurso que no puede faltar, simplemente. Y yo te digo sinceramente, desde lo personal, creo que todos deberíamos aprender mediante técnica a visualizar. Y eso me parece súper interesante. Para las personas que no sepan o que no tengan experiencia en la visualización, ¿cómo podemos, digamos, invitarlo a hacer una pequeña visualización aquí en vivo sobre algún punto en particular? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para empezar a visualizar? Mira, yo te digo que creo que lo básico es aprender el paso a paso y después tú lo pones en práctica con lo que tú quieras. ¿Te parece si les mencionamos cuál es ese paso a paso? Claro que sí. El paso a paso vendría iniciando a invitarlos a cerrar los ojos. Cuando cerramos los ojos le estamos diciendo a nuestro cerebro, vamos a mirar hacia adentro. Entonces nos conectamos. Yo voy a seguir tu instrucción para que las personas puedan apreciar a nivel del lenguaje corporal cómo sería eso de visualizar. Perfecto. Así que entonces lo primero es cerrar los ojos. Sí. Muy bien, vamos a cerrar los ojos. Rosana, relájate. Muy bien. Cierra tus ojos. Y cuando cerramos los ojos le decimos a nuestro cerebro, vamos a mirar hacia adentro. Vamos a conectar con un momento de creatividad. Un momento en el que tú te hayas sentido plenamente creativa. Muy bien. ¿Ya lo tienes? Lo tengo. ¿Qué colores hay? El color, hay varios colores y los que más observo aquí en mi mente es el dorado y el color lila. Perfecto, muy bien. ¿Hay luz? ¿Hay brillo? Mucho brillo. ¿Hay alguna sombra? No veo sombras. Excelente. ¿Hay un marco? Sí. El marco es el lanzamiento de un producto muy especial. Excelente. ¿Es una imagen pequeña? ¿Es una imagen grande? Es una imagen que se hace pequeña y se expande. Okay. Tal cual fue Angelique, por cierto, el producto. Ok. ¿Hay sonido? Sí. ¿Qué sonidos hay? El sonido de los ginecólogos en el lanzamiento de este producto es una terapia de reemplazo hormonal. Okay. Hay conversaciones. Muchas conversaciones porque fue en el marco de un congreso, del Congreso de Ginecología. Ok. El volumen es bajo, el volumen es alto. Es alto, hay mucha conversación. ¿Hay alguna música de fondo? Sí. Ok, ¿recuerdas esa música? Sí, mira, es una música movida, es una música, porque hay allí un grupo musical, hay una orquesta. Ok, es un momento de disfrute. Plenamente, plenamente. ¿Dónde sientes ese disfrute, esa alegría? En mi cuerpo. ¿En qué parte de tu cuerpo? La siento en todas partes, pero sin embargo la siento más, yo diría que en el pecho, así, desde mi garganta hasta el pecho. ¿Es una sensación pequeña o es una sensación que se expande en tu cuerpo? Se expande y es muy placentera. ¿Es intensa o es suave? Yo diría que es moderada, es placentera. Ok, lo estás disfrutando. Sí, muchísimo.
¿Qué hiciste para llegar a ese momento? Mucha preparación para el lanzamiento de Angelique, fue mucho estudio, preparación y lo mejor, y es lo que hace ahorita vibrar muy bien mi cuerpo, fue el trabajo en equipo. Es, es el recuerdo de un laboratorio muy especial en mi carrera profesional, como fue Schering Alemana. Ok, muy bien. Ahora respira profundo. Quédate con esa sensación de placer, ese sonido, esas palabras, esas conversaciones, esa música, esos colores lila y dorado. Respira profundo y tráelo aquí. A tu ritmo y a tu tiempo abres tus ojos. Excelente. Fíjense que cuando Rosana recordó el momento en el que estaba actuando, habló del trabajo en equipo y abrió sus ojos de manera brillante. Ese fue el recurso que te llevó al éxito en ese lanzamiento. Todo ese trabajo en equipo que tuviste que hacer previo a ese lanzamiento. Sin lugar a dudas, el ejercicio fue movilizador en mí. Y sí, si hay algo en lo que creo es en las personas. Y más en personas trabajando con un mismo propósito. Siento que cuando nos unimos, cuando unimos fuerzas como en esta conversación que transforma, cuando unimos conocimientos, cuando somos capaces de interactuar, podemos lograr casi que cualquier cosa. Para muestra el ejercicio. Gracias, Yoli. Oh, me emocioné, me emocioné. Fue un ejercicio muchísimo. muy, muy poderoso. Y entonces vamos comprendiendo cómo la PNL es capaz de llevarnos a un momento que nos permite el desplazarnos. Y tiene que ver mucho también con un sistema que en coaching lo llamamos el sistema OSAR, que es un sistema de observación a través de acciones donde llegamos a un resultado. Sin embargo, es interesante, incluso me gustaría saber tu opinión en la PNL. Desde el punto de vista del coaching, al menos el ontológico y el neurolingüístico, resulta que en ese sistema OSAR, para nosotros convertirnos en un mejor observador, lo primero que invitamos a las personas o al mundo que nos rodea es a fijarse en el resultado. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Bueno, malo, como quisiéramos categorizarlo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué resultados en la actualidad estamos obteniendo? Y luego de que reflexionamos y observamos detalladamente ese resultado, nos vamos a las acciones. Es decir, ¿qué me llevó a ese resultado? ¿Qué vengo haciendo? ¿Cuál es mi rutina? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué me permite alcanzar aquellas metas o no alcanzarlas, no poderlas tocar, no poderlas concretar? Y luego de revisar esas acciones, entonces uno comienza a definir, bueno, ¿y qué tipo de observador estoy siendo? Y allí entra mucho la PNL. ¿Cuáles son las creencias que me están limitando? Y mis juicios, que al final del día también son creencias. ¿Cuáles son esos juicios, esas percepciones que creemos como una verdad? Y entran también aquello de generalizar. Nada va a ser posible. No, todo va a ser posible. Nunca, jamás, siempre. Tan peligrosas las generalizaciones, ¿cierto? Sí. Ahora, desde ese observador que cada día deberíamos de nutrir para poder al menos mirar en 360 grados, no quedarnos con esa verdad que la mayoría de las veces llega a 180 grados, con girar esa camarita que tenemos por aquí, mirar hacia adentro, ¿de qué manera interviene la PNL? Mira, el proceso en programación neurolingüística lo explicamos de la siguiente manera. Nuestros 5 sentidos perciben toda la información que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Esta información llega a nosotros a través de la piel, la vista, el oído, el olfato, el gusto, y llega esa información a nuestro cerebro. Eso genera una chispa, esa chispa genera una cantidad de conexiones neuronales, ¿verdad? Y esas conexiones neuronales generan una respuesta que es lo que lo que conocemos como el feedback, que puede ser comunicación lingüística, verbal, no verbal,
la conducta, el comportamiento, la acción que requiere una respuesta a ese estímulo externo. Pero esa información cuando llega a los sentidos y llega a nuestro cerebro y toda esta chispa neuronal y todo esto, pasa por estos filtros que son omisiones, distorsiones y generalizaciones. Ya la neurociencia ha identificado que el que distorsiona la percepción, la realidad, es el cerebro izquierdo, el analítico. Y entonces, cuando esa información pasa por estos filtros, ¿verdad? También atraviesa creencias, valores, que eso está relacionado con nuestra identidad, con lo que constituye este ser que soy. Entonces, esa información pasa por estos filtros y genera una respuesta, que viene, como les expliqué anteriormente, puede ser una respuesta verbal o no verbal, o puede ser un comportamiento, una reacción fisiológica, un pensamiento a este estímulo. Entonces, ese vendría siendo todo el proceso. Cuando generamos esa respuesta, obtenemos un resultado, que muy bien tú dijiste, no es ni bueno ni malo, eso va a depender de lo que nosotros decidamos cómo definirlo. Categorizarlo. Sí, categorizarlo. Entonces, ese resultado puede ser, como dijimos, positivo o negativo, bien satisfactorio o no satisfactorio. Si no es satisfactorio, no me puedo quedar solamente con eso. Tengo que empezar a mirar cómo fue este proceso para que yo obtuviese este resultado. Si yo quiero obtener un resultado distinto, ¿qué puedo cambiar de este proceso? Y aquí es donde entra la programación neurolingüística, el coaching y todas estas herramientas que nos llevan al logro de objetivos y metas. ¿Cómo fue este proceso? ¿En qué parte puedo yo modificar? ¿Qué tengo que analizar? ¿Quién soy yo en este proceso? ¿Cómo es mi comportamiento? Aquí la programación neurolingüística también habla de las posiciones perceptivas, que es un tema súper interesante. Y es que tengo una primera posición en la que yo estoy ejecutando, pero también tengo una segunda posición desde donde tú estás. Yo observo que estoy ejecutando y cómo lo estoy haciendo, cuál es mi actitud ante esto que está sucediendo. Y todavía pudiera tener una tercera posición como una cámara que está viendo lo que está sucediendo desde la primera posición y desde la segunda posición. Entonces es un proceso súper interesante todo lo que ocurre a nivel interno, nuestro pensamiento, cerebro izquierdo, cerebro derecho, cómo influye todo de manera armónica, es como un danzar. Es un danzar. Y hablando de la danza, ahorita, entonces, ¿qué te parece si vamos danzando hacia la última sigla de la PNL, que es lo lingüístico y el poder de la palabra, aquella que se pronuncia y aquella que expresamos con nuestro cuerpo, que es el lenguaje corporal? Sí. Hablando de la palabra, hablando de la lingüística, ¿de qué manera o cómo se relaciona la lingüística dentro de esta técnica o herramienta llamada PNL? Mira, la lingüística es fundamental en programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje yo tengo acceso a esa parte profunda del pensamiento, esa estructura profunda que está allí. Allí, a través del lenguaje, de la comunicación, yo puedo acceder a las creencias limitantes, yo puedo acceder a los valores, a toda esa estructura de la identidad de un cliente. Entonces, aquí hacemos mucho énfasis y le damos mucho poder a lo que se dice y a lo que no se dice también. Sí, claro. El silencio suele ser un acto lingüístico también muy importante, porque bien como lo mencionabas, tanto lo que se dice o expresa como lo que no tiene un significado y tiene un impacto en nuestros resultados, en nuestro diario vivir, en nuestra diaria convivencia. ¿Cuáles serían algunas frases o palabras que se utilizan en la programación neurolingüística para poder alcanzar un resultado diferente? Algo que podamos entregarle a las personas que nos están escuchando, observando en este podcast. ¿Cuáles utilizas tú con frecuencia? Mira, 3 creencias, 3 palabras que son súper poderosas. Primero, quiero. Identifica qué quiero. ¿Por qué? Porque todo comienza con un deseo, pero un deseo es como la nube en internet.
hay de todo. Yo tengo que aterrizar ese deseo con quiero. ¿Qué quiero? Aclararlo, definirlo. El puedo es una creencia súper potenciadora porque me conecta con las posibilidades, con las opciones, con ese espacio creativo. Muy bien. ¿Qué puedo hacer para lograr eso que quiero? Y la creencia más importante y la frase que hay que decirlo como un mantra todas las mañanas y antes de acostarnos. Me merezco alcanzar eso. Me merezco lograr eso. Cuando yo me creo eso, soy imparable. Mira, mejor dicho, imposible. Yo agregaría que con esas frases o palabras poderosas siempre intentemos acompañarlas de un para qué. El objetivo del para qué es encontrar un sentido y conectar nuevamente con el foco, con ese propósito, ya que una vez que tenemos identificado el qué queremos, el que sí podemos y cómo podemos al mismo tiempo desestructurar o estructurar nuevos paradigmas, entonces el respondernos el para qué nos permite justamente conectar con ese foco. Un ejemplo. Muy bien. Común en la sesión de coaching que te llegue el cliente con una queja. Rosana, estoy angustiada porque no tengo dinero. Suele pasar. Sí. Entonces, ¿cuál es la sugerencia dentro de la programación neurolingüística? Acuérdense que tomamos las palabras para entrar a la estructura profunda del pensamiento. Entonces, cuando ese pensamiento, ese diálogo interno me conecta con una frase negativa, lo primero es identificarla. Estoy pensando algo negativo, estoy diciendo una frase negativa. Tomar conciencia, ¿te refieres? Exactamente, tomar conciencia de lo que estoy pensando o de lo que estoy diciendo. Muy interesante porque es el darnos cuenta. Muchas veces, como hemos conversado en otros podcasts, vamos en piloto automático, sin detenernos en qué decimos, qué sentimos, cómo nos estamos expresando. Entonces el darse cuenta lo veo súper oportuno. Sí, y ese darse cuenta no es nada más hacia afuera, es hacia lo interno también. Ese diálogo interno es importantísimo. Entonces, una vez que yo distingo ese diálogo interno negativo o esa frase negativa que estoy diciendo, colocarle un pero o sin embargo. Toda frase que está antes del pero queda anulada. Entonces, si yo digo, Rosana, estoy angustiada porque no tengo dinero, pero yo sé que puedo generar diferentes fuentes de ingreso. Y me parece una manera desde el punto de vista comunicacional y lingüística de hacer un antes y un después. Incluso podríamos agregarle algo como que, aunque acepto que en este momento tengo un tema de liquidez o un tema de escasez o un tema de falta de dinero, estoy convencida que movilizándome hacia otras acciones pudiera obtener un resultado diferente. Entonces vemos un antes y un después. Es interesante. Así. Fíjate que estamos utilizando dos palabras que nos permiten recuadrar, bien sea un pensamiento o una frase negativa cuando estamos hablando. Y eso me permite conectar de manera inconsciente con posibilidades y opciones para resolver una situación. Estamos utilizando la frase aunque antes de la frase negativa o después que decimos la frase negativa, un pero. El aunque y el pero nos permiten reencuadrar esa connotación negativa que estamos diciendo. Muy bien, entonces entendemos que ese reencuadre es obtener una nueva mirada, es colocarlo de manera diferente, es poderlo observar como hasta ahora no lo habíamos observado para conectar con alguna posibilidad. ¿Es así? Exactamente, abrir el abanico de opciones, no limitarnos a una frase negativa. Hablamos de una frase negativa, ¿cómo enlazo esa frase negativa con algo que me permita abrir opciones? Y entonces luego de ver lo de el reencuadre, ¿qué te parece si pasamos a algo muy especial llamado el anclaje? Aquello con el cual queremos atrapar, aquello con lo que nos queremos quedar, aquello que nos permite incluso como recurso
hacernos de una historia distinta. ¿Qué podríamos entregarles o ofrecer a esta audiencia que nos sigue y que escucha el podcast? El anclaje es fundamental, prácticamente es la base de todas las técnicas de programación neurolingüística. El anclaje es conectar esa experiencia desde todos los sentidos, desde lo kinestésico, lo visual, lo auditivo. Conectar esa experiencia de recursos, de empoderamiento y poderla acceder a ella en cualquier instante, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Eso es básico en la programación neurolingüística. Es así. Al menos en mi caso, a mí me gusta anclarme con cada uno de los sentidos, tener un anclaje particular asociado a algún sentido. Por ejemplo, cuando estoy manejando ciertas emociones, mi anclaje es alguna música en particular. O, por ejemplo, me encanta en lo personal anclarme a algunos olores, apelar al sentido del olfato en aquellas cosas que me recuerdan momentos muy especiales. Por ejemplo, suelo anclarme al aroma que me recuerda a mi abuela, a ese aroma de comida tradicional venezolana. A mí me encantan los granos, entonces cuando por allí mi mamá está haciendo caraotas negras y me recuerda a mi abuela, ese es un estupendo anclaje para mí, porque me conecta con lo positivo, con aquel cariño que arropa, con aquella protección propia de tus seres queridos. Con el hogar. Con el hogar, con tus valores. En tu caso, ¿tienes algunos anclajes particulares que quisieras compartir con las personas que nos escuchan? Sí. Tú hablaste de ese anclaje kinestésico, yo te hablo del anclaje visual. Cuando yo estaba estudiando programación neurolingüística, hay un ejercicio que se llama el círculo de la excelencia, que es un ejercicio precisamente que tienes un anclaje visual, auditivo, kinestésico. Y cuando yo hice ese curso, tuve un anclaje visual muy intenso con el color azul y yo quería poner en mi casa ese color azul. Y en mi casa, cuando tú entras, hay una pared azul que representa la seguridad, la confianza, la tranquilidad, ese espacio donde yo estoy empoderada, donde yo soy dueña de mí y donde yo puedo ser yo. Entonces, ese espacio ese color me conecta con ese espacio de seguridad y de comodidad. Es así. Podemos anclarnos incluso a palabras, sí, a frases, nos podemos anclar a pequeños objetos, nos podemos anclar a aquellos elementos que nos permitan sentirnos mejor, obtener seguridad y al mismo tiempo nos permita de alguna manera desplazarnos, por supuesto, con la implementación de otras técnicas hacia el objetivo deseado. Siempre a lo largo de la vida vamos teniendo anclajes distintos, ¿no? En tu caso, fíjate que tienes un anclaje con el olor de las caraotas y es algo que tienes de niña. Entonces, eso quiere decir, sin haber practicado ninguna técnica de PNL, ya tú tienes allí un anclaje. Esos recuerdos, por lo general, son anclajes en una experiencia que tuvimos y de alguna manera quedó impresa en nuestra mente, ¿no? Los anclajes dejan huella. Y pueden esas huellas ser incluso dolorosas. No todos los anclajes son propositivos o nos traen una buena experiencia. ¿Qué es importante con la PNL y con otras herramientas conductuales? Poder identificar esos recuerdos, esas circunstancias, ese entorno y esas sensaciones y el uso de los sentidos para poder desplazarnos de esa vivencia que nos puede paralizar, que nos puede limitar, que nos puede entorpecer nuestro diario vivir hacia una experiencia más satisfactoria. Es así. ¿Y qué te parece si hacemos un pequeño ejercicio? El último ejercicio por el día de hoy relacionado con la PNL y la calma. ¿Te gustaría? Claro que sí. Sí, bueno. Además de que me parece importante, ¿sí?, conectar con estados de calma. Sobre todo en que el mundo en general está atravesando muchos momentos de incertidumbre, de angustia,
y nosotros nos escapamos a eso, así que conectar con la calma siempre será una buena idea. Me presto. Claro que Aquí sí. estoy. Nos prestamos. Muy bien. Sigo tu instrucción, mi querida Ok. Yoli. Ponte en una posición cómoda. Muy bien, aquí estoy. Ok. Respira profundo. Inhala, exhala. Y que esa exhalación sea más larga que la inhalación. Cierra tus ojos. Inhala, exhala. Ahora vamos a combinar inhalación, retención y exhalación. Inhala, retén, exhala. Y cada vez que exhalas, entras en un estado de relajación y calma. Mucha calma. Se silencia el diálogo interno. Los ruidos externos entran en este proceso de calma. Inhala, retén, exhala. Ahora escoge un color suave, un color pastel, que se relacione con este estado de calma. Haz que ese color se expanda. Sigue respirando. Exhala. Ahora tienes un estado de calma y un color que representa esa calma. Escoge una mano, la izquierda o la derecha. Toma tu dedo índice y tu dedo pulgar, que se rocen con mucha suavidad, como si estuvieses tocando una plumita entre esos dos dedos, algo sutil y suave. Respira profundo, toma ese color pastel y siente la suavidad del roce de tus manos, de tus dedos. Siente mucha calma, mucha calma. Inhala, exhala. Estás en calma. Muy suavemente, sigue respirando, mira tu color. Y a tu ritmo y a tu tiempo, abres tus ojos y estás en el aquí y en el ahora. Ha sido un ejercicio maravilloso, transformacional. Me he conectado no solamente con la calma, sino con unas cuantas emociones más que probablemente lo pueden a uno potenciar o limitar respecto a una situación en particular. Así que abrazo en amarillo, que fue en mi caso. Lo abrazo, me arropo y me arropo como me arroparía el sol, de una manera cálida y perfecta para conectar con la calma y la armonía. Y justamente me gustaría que le comentaras a nuestra audiencia sobre las próximas formaciones y dónde pueden ubicar la información para quienes se interesen en obtenerlas. Sí, ahorita viene una formación, se llama Coaching con Propósito. Pueden acceder a la página www.facilparacrecer.com. Allí van a encontrar toda la información con respecto al curso de Coaching con Propósito. También acabamos de culminar el día de ayer la certificación de Practitioner en Programación Neurolingüística y ambos recursos son excelentes para alcanzar el éxito. Pues no me queda más que, desde el más profundo agradecimiento, honrar este espacio. Ha sido un placer tenerte aquí. Espero que nos acompañes próximamente en otros episodios. Este ha sido Conversaciones que Transforman. Si te ha gustado esta información, si te ha hecho sentido, te invito a suscribirte, a seguirnos y sobre todo a compartir esta información. Seguramente hay alguien que en este mismo instante la está necesitando. Nos vemos el próximo jueves por Conversaciones que Transforman. Gracias.